Bien, chiquillos, ¿cómo están? Bueno, continuamos acá con el desarrollo del ejercicio, un poco lo que habíamos prometido que íbamos a dejar disponible para completar este primer programa más grandecito que estábamos haciendo. Entonces, en la clase alcanzamos a implementar básicamente todas las funciones que hay que tener la clase de DAO. Entonces hicimos el conectar, el desconectar, agregar, modificar o eliminar mascotas y obtener mascotas. También se desarrolló la clase mascota y quedamos más bien pendientes con las funciones. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a retomar algunas cosas. Recuerden que teníamos dos funciones, una que era digitar texto y otra digitar número, que se declararon como privadas y que en el fondo son funciones auxiliares para poder controlar el digitar, en este caso, un texto o un número de parte del usuario. Entonces, por ejemplo, acá para la digitar número, vamos a partir inicializando una variable número igual a cero y vamos a utilizar un bloque try except para poder validar la entrada del dato. Entonces lo que vamos a pedir acá al usuario es con un int input ingrese, en este caso, espacio más texto, porque el texto es un parámetro de la función que se lo estamos dando acá, para que pueda tener un texto variable y la podamos reutilizar como en distintos contextos. Y ahí el dos puntos y el string. Y lo que vamos a hacer acá es un assert donde vamos a validar si el número ingresado, ¿no es cierto?, es en este caso mayor o igual que la cantidad de inicio. Inicio en el fondo es un parámetro del método y que el número sea menor o igual que término, ¿ya? Que también es otro parámetro del método. Y con eso podemos validar si el usuario ingresa un número entre las cantidades que nosotros estamos esperando. Entonces acá vamos a controlar el error con una search on error y vamos a hacer un print para decir acá básicamente lo que tenía que ingresar, ¿no es cierto? Que en este caso sería error, el número a ingresar, el valor a ingresar, le vamos a poner el valor a ingresar debe estar entre, aquí le vamos a poner inicio y término, ¿ya? Y así aprovechamos los parámetros, entonces la función va dando como el valor que nosotros le digamos, ¿ya? Vamos a poner un system pause acá y vamos a limpiar la pantalla para después de haber terminado el cerrado. Y vamos a hacer también un except value error en caso de que el usuario ingrese una cosa que no sea el número. Entonces aquí le vamos a poner solo se permite ingresar números, ¿ya? Igual como siempre lo hacemos, un system pause y un system cls para poder visualizar el error, ¿ya? Y si todo funciona bien, lo que tendremos que hacer al final es retornar el número ingresado y devolver, ¿no es cierto?, ese número a la salida de la función si es que obviamente el try funciona, ¿ya? Entonces ahí tendríamos básicamente la función digitar número implementada. También alcanzamos a implementar la registrar mascota, que la hicimos en clase, pero nos falta ahora ver qué es lo que pasa con las otras, con el listar mascota, eliminar mascota, etcétera. Así que vamos a complementar acá. Vamos a hacer en este caso el listar mascotas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a partir acá de nuestras funciones con un system CLS para limpiar la pantalla. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a generar una variable rs para almacenar resultados y vamos a pedirle al objeto de la clase DAO que creamos ejecutar, perdón, nuestro método obtener mascotas. Y aquí lo que deberíamos obtener es lo siguiente, porque en la clase DAO, el obtener mascotas devuelve una tupla, ¿ya? Va a retornar una tupla llamada rs que debería tener los resultados. Entonces nosotros acá en RS vamos a recibir una tupla y lo que vamos a hacer aquí es procesar la tupla. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir para cada X en RS, porque recuerden que RS acá se recibe una tupla de este método. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir imprimiendo como los valorcitos, ¿no es cierto?, del que corresponde. Vamos a imprimir el ID de la mascota, ¿ya? Y el ID de la mascota tiene que estar en el valor x corchete cuadrado 0, ¿ya? Porque estamos iterando acá, estamos iterando con este for sobre la tupla.
ya la tupla recibida que hizo la consulta a la base de datos. Vamos a poner acá el nombre, ya, igual lo vamos a ir haciendo con los print formateados. En X1 debería estar el nombre en- y la edad, ¿no es cierto?, debería estar en X2, ¿ya? Y ahí deberíamos tener todos los datos de la mascota. Y acá podemos poner un print con algunas líneas para separar ahí. Y ya estaríamos, ¿ya? Al final de esto vamos a hacer un system pause porque nos va a dar como todo el listado en la mascota, entonces para que no lo veamos y como que se devuelva automáticamente al menú, al menos le vamos a poner una pausa ahí, ¿ya? Así que súper sencillo implementar el listar mascota. Después necesitaríamos implementar el eliminar mascota, que es el que nos queda acá, ¿ya? Para eliminar mascota tenemos que recordar que nuestra clase DAO también tiene un método que implementamos que se llama eliminar mascota, ¿ya? Y que hay que darle un ID como parámetro. Por lo tanto, es el que vamos a ocupar acá dentro del eliminar mascota, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a partir nuestra función con un system CLS para limpiar la pantalla. Y lo que deberíamos acá es darle, ¿no es cierto?, un valor, ¿ya? Vamos a pedir un ID con un digitar número, ¿ya? Y vamos a, ese número lo vamos a poner entre 0, 9.999 y aquí vamos a colocar ID mascota como texto a mostrar en la función de digitar número. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, vamos a hacer una consulta. Vamos a pedir acá con obtener mascota. Vamos a obtener todas las mascotas nuevamente. ¿Por qué? Porque la idea es que vamos a hacer acá como la búsqueda. A ver si el ID ingresado, ¿cachai?, está o no en los que vamos a eliminar, porque acá nosotros no podríamos eliminar una mascota que no está en la base de datos, porque nos va a dar un error. Entonces, yo le pido un ID al usuario, pero como el usuario puede ingresar una idea y a lo mejor se equivoca en el tipeo, lo primero que tendría que hacer yo es verificar si en la base de datos está ingresada esa mascota. Entonces, para eso voy a volver a hacer una consulta de obtener las mascotas y lo que vamos a hacer acá es una validación, ¿ya? Entonces, vamos a recorrer nuestra lista de resultados, entonces for x in rs, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el ID, ¿no es cierto?, es igual a x0, ¿ya? Debería ser, ¿no es cierto?, que encontramos la mascota, ¿ya? Y de lo contrario, si terminamos de iterar acá este for, no va a pasar nada, ¿ya? Obviamente no la vamos a poder visualizar. Entonces vamos a crear acá una variable, le vamos a llamar validación y la vamos a inicializar como falso, ¿ya? Como falso. Entonces lo que vamos a hacer acá es que si encontramos la mascota, vamos a hacer esta validación igual a verdadero, ¿ya? Entonces así vamos a recorrer la listita completa. Entonces, si encuentra el ID de la mascota, validación va a ser verdadero, de lo contrario, validación va a permanecer como falso. Entonces, si validación es verdadera, ¿ya? Porque encontró la mascota, puedo hacer la operación de self.d, llamo al objeto dado, le pido eliminar la mascota y le doy el ID que quiero eliminar, ¿ya? Y acá vamos a poner un else para decir con un print acá, la mascota no se encuentra registrada y no se puede eliminar, ¿ya? Ya está. Y aquí vamos a poner un system pause al final de todo el código para ver el resultado y estaríamos con el eliminar. Entonces, a modo de repaso, pedimos el ID, traemos de vuelta desde la base de datos con el obtener mascotas, todas las mascotas que hay y nos creamos una variable temporal de validación que la ponemos como falsa. Empezamos a recorrer la lista de resultados y preguntamos si es que el ID es igual al valor de x0. O sea, acuérdense que x0 en el fondo tiene el ID de la mascota. Entonces, si lo encuentra, yo hago la validación igual a true y ahí obviamente esto va a funcionar hasta que termine el for. Entonces, si la validación es true,
yo procedo a eliminar la mascota, de lo contrario le doy un mensaje de error al usuario. ¿Ya? Con eso tendríamos implementado el, el eliminar mascota. ¿Ya? Nos queda trabajar el modificar mascota. ¿Ya? Entonces, para modificar una mascota, vamos a partir de nuevo nuestra función con un CLS y lo que vamos a hacer acá es pedir de nuevo un ID. Entonces vamos a seguir un poquito la misma lógica. ¿Ya? Vamos a decir self, guión bajo, digitar número. Vamos a pedir un número entre 0, 99, 999, y vamos a decir el ID mascota, ¿ya? Que queremos modificar. Nuevamente vamos a pedir los registros que hay en la base de datos, porque tenemos que verificar si es que la mascota existe. Entonces hago self.d.obtener mascota, ¿ya? Y eso resultado lo guardo en rs, ¿ya? Y de nuevo vamos a hacer la validación. Pues entonces vamos a hacer un validación igual a false y vamos a después por x in rs para recorrer todos los resultados recibidos de la base de datos, y si el id es igual a x corchete cuadrado 0, o sea, es decir, si encontramos el id dentro de los resultados obtenidos en la base de datos, vamos a decir que la validación es igual a true, ¿ya? Eh, entonces, después digo, si la validación es true, ¿ya? Quiere decir que el registro existe o ese ID existe en la base de datos. Entonces ahora puedo pedir los datos para modificar. ¿Ya? Porque ya tengo identificado el ID que voy a modificar. Entonces ahora puedo pedir un nuevo nombre. Entonces digo nom igual self. Ocupo mi función auxiliar de digitar texto con largo 40 y acá coloco como texto auxiliar el nombre para que me muestre ahí. ¿Vale? Y la nueva edad que voy a digitar, self este sería digitar número, y la edad tiene que estar entre 1 y 100, eso ya lo habíamos hecho antes en el ingreso, y le voy a poner acá la edad, ¿ya? Y lo que vamos a tener que hacer es como repetir acá lo misma lógica que hacíamos en el agregar mascota, que es crear un objeto m mascota, asignar los valores y después usar esta función de agregar mascotas. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es crear un objeto m de tipo mascota, decir m.set nombre va a ser el nombre, m.set edad va a ser la edad, ¿ya? Y después vamos a decir self.d.modificar mascota y le voy a pasar este objeto de la clase m, ¿ya? De la clase mascota, digo este objeto m de la clase mascota. ¿Por qué? Porque en el DAO, bueno, ya el DAO acá, el modificar mascota recibe un m, un objeto m, ¿ya? Y, eh, y acá lo que vamos a hacer es, nos va a faltar un valor aquí, sí, porque tenemos que agregar el ID, me faltó en la función. Tengo que hacer acá m.set ID, y ahora tengo que decir que el ID es ID. Ah, pero ojo, ojo acá, porque por ejemplo, esta línea es distinta a cuando agregamos la mascota. Porque cuando registramos la mascota, yo dije acá que en la clase que íbamos a dejar un ID 0, pues daba lo mismo, porque cuando creábamos la mascota se utilizaba un ID autoincremental, ¿no es cierto? Que lo asignaba en el fondo del mismo SQL. Pero ahora, ojo, es distinto. ¿Por qué tengo que dar el ID acá? Y tengo que colocar m.setID igual, o sea, digamos ID, que es el ID en el fondo que queremos modificar y que pedimos acá arriba al usuario. Porque fíjese muy bien, acá en la clase de DAO, en el modificar mascota, usted hace un update y le pasa nombre mascota, edad mascota, donde ID mascota sea igual a un cierto valor. Entonces, aquí la consulta SQL hace el update del nombre, de la edad y con un condicional, where ID más es igual a el valor del ID que usted tiene que dar. Entonces, ¿cómo sabe el MySQL qué registro va a actualizar? Bueno, por el ID. Y por lo tanto tiene que tener el ID. Entonces, acá en la tupla de datos que estamos pasando para la consulta, le estamos pidiendo en el fondo que saque el ID desde el objeto m, con m.getID. Por lo tanto, por eso yo tengo que darle el ID acá en el modificar mascota. Mucho, mucho ojo con este código de acá, con la modificación, ¿ya? Porque ahí hay una cosita quizás un poquito distinta a lo que habíamos hecho, ¿ya?
Y acá nos faltaría solamente el else para presentar el caso donde decimos que el ID registrado no está en la base de datos. ¿Ya? Y al final del código un system pause para controlar el flujo del programa y estaríamos. Y nos faltaría solamente acá el salir. En el salir vamos a poner simplemente un par de mensajes. Count system cls print. Vamos a poner saliendo del sistema. Ya. Nos falta solamente el menú. ¿Ya? Entonces, en el menú, bueno, en el menú yo acabo, tengo algunas cosas preescritas del menú, porque obviamente el menú es mucho más fácil de hacer, ¿verdad? Entonces, el menú básicamente lo que uno tiene que hacer acá es mostrar, ¿no es cierto?, el menú con las opciones, ¿ya? Esencialmente. ¿Verdad? Y después tener una variable opción. Y aquí vamos a usar de nuevo nuestra función auxiliar, digitar número. Y vamos a pedir acá entre 1 y 5 las opciones, porque no hay más opciones de menú. Y acá el texto auxiliar le vamos a poner la opción de menú. Entonces todo eso se va a actualizar cuando se muestre el programa. Y acá vamos a empezar a jugar con las opciones. Entonces, si la opción, si OP es igual a 1, ahí llamamos self punto guión bajo registrar mascota, que no lleva ningún parámetro. El if op igual a 2, self punto guión bajo modificar mascota, ¿ya? El if op igual a 3, en ese caso self punto guión bajo sería eliminar mascota. Y el if op igual a 4, acá sería self punto guión bajo, este es listar mascotas. ¿Ya? Y finalmente el else, que sería la opción 5, ponemos self punto guión bajo salir y acá exit 0. ¿Ya? Y ahí tendríamos el programa implementado completo con lo que faltaba. ¿Ya? Entonces, eh, nos falta solamente una cosita, el principal. ¿Ya? El principal. Entonces, ¿qué vamos a poner en el principal? Aquí lo vamos a guardar un poquito para dejar esto establecido donde corresponde. Vamos a buscar la carpetita donde teníamos los ejercicios. Esto lo ponemos principal.py. Ya, ahí está. Entonces, para nuestro archivo principal, lo que tenemos que hacer es que from funciones, import funciones, ¿ya? Tenemos que importar funciones porque en el fondo hay una dependencia ahí como estaba presentada, ¿no es cierto?, en el ejercicio. Entonces vamos a crear acá una clase principal. La clase principal va a ser f igual funciones, ¿ya? Y vamos a tener acá, eh, vamos a tener un def init que recibe solamente self como parámetro, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que self.f.menú para ejecutar el menú desde acá adentro, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que se construye la clase principal, se llama al menú. Esa es una opción de desarrollarlo. Y acá tendríamos que tener p igual principal y con eso partiría el programa, ¿ya? Otra opción de hacer esto es que lo hagan de la siguiente manera. Dejan el constructor con un pass y, como está propuesto en el ejercicio, tienen que crear un método que se llama ejecutar programa, ¿ya? Que solamente recibe self como parámetro porque está dentro de la clase. Y aquí ponemos el self.f.menú, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer acá abajo? P igual principal para crear el objeto principal y después p.ejecutar programa, ¿ya? Y con eso se haría la ejecución del programa, ¿ya? Mientras escribía este código, me quedé pensando de lo del menú y acá tenemos un tema porque aquí nos faltó un while true para que la ejecución del menú entre en un loop infinito y se ejecute, ¿no es cierto?, todas las veces que sea necesario, ¿ya? Porque si no le poníamos ese while true, el menú
jamás iba a salir, ¿ya? Entonces acá incluso lo podemos poner acá un break y acá fuera del break el exit 0, ¿ya? Ahí sí, para cuando salga del while true, ¿de acuerdo? Ya, ahí tenemos entonces una implementación propuesta completita de esto, así que va a estar el código también disponible para descargar desde el ambiente de aprendizaje. Nos vemos, chiquillas y chiquillos.